coincidencia Bueno, por parte de los tres que dicen para atrás es López Obrador, para adelante somos nosotros. Yo digo que aquí hay una cuestión muy clara. Para atrás son los tres. Los tres ya gobernaron en los últimos 3 sexenios, los tres han sido al final de cuentas un binomio de forma directa o indirecta y han mostrado una incapacidad y han mostrado al final del día una economía que nos tiene estancados como país, una economía que no nos ha llevado a mejorar en la forma individual como quisiera la mayoría de la población. Y me llama la atención muchísimo al final del día cuando hablan unos del 80-85% anti-PRI y al final de cuentas yo llamaría anti-PRIAN. Y yo creo que es muy evidente esta parte y los tres representan, los tres ya estuvieron en gobiernos que no han dado resultados y yo creo que es muy claro que lo que están simplemente queriendo decir ahora es como dividirse los paquetes y ese 80% que dicen que está anti-PRI, anti-PRIAN, le digo yo, es al final del día lo que nosotros estaremos cosechando en términos de una propuesta que tiene una economía totalmente distinta y nada que ver con el pasado. El pasado lo representan los tres y ya lo mostraron muy claramente en los gobiernos. ¿Hay un anti-López Obrador también ahí, robusto? Evidentemente hay un anti-López Obrador, evidentemente no podemos negar, muy creado a partir de cuando Felipe gobernó y que se creó toda una estrategia que al final del día han salido los propios publicistas a decir que es una estrategia pagada, que es mentira. El propio Germán Martínez ha salido a la televisión a decir que estos salieron de oficinas, el propio publicista salió a decir lo mismo y creo que es evidente que estos tres señores ya gobernaron, ya mostraron la incapacidad que tuvieron para hacerlo y bueno, yo creo que lo que nosotros estamos proponiendo es totalmente distinto. El pasado son los tres. Decía Jorge Castañeda, es una gota, son 2 gotas de agua, López Obrador y Echeverría. Me parece lo más ridículo que he oído en mi vida, creo que es absurdo el planteamiento y parte de lo que tendríamos que estarnos cuestionando aquí, otra vez repito yo, ¿quién es el pasado? Jorge estuvo con el propio Vicente Fox, en donde hubo muchos desaciertos, jamás lo oí quejarse al respecto, ya no digamos aquí el propio PRI, y bueno, pues ¿qué le di? No, tú, claro que trabajaste en el gobierno de Fox, trabajaste en algunos otros gobiernos, pero al final del día los tres representan los 3 sexenios que no le han dado a la sociedad los resultados que hemos estado esperando. Y primero que nada, digo, coincido mucho en esta parte en donde dicen que al final del día no hay ideas propuestas o no hay nada que proponer por parte de Anaya y que es el monigote. Tan es así que el propio... Ayer salió un artículo que a lo mejor no lo has leído, Jorge, y te lo traje largo para poder que lo leas. Lo leí largo. Y que tiene mucho que ver con las ideas propias que Jorge planteó, que tanto Margarita como el propio Anaya no tenían nada como que proponer y expresiones muy hasta penosas que diste, Jorge, con respecto al propio Anaya y a la propia Margarita. Y ahora resulta que de un día para otro se convierte en el Macron mexicano. Ah, caray. Me pregunto qué hay detrás de todo esto para poder estar visualizando que ahora veas algo distinto. Esta sería como una de las grandes preguntas que yo dejaría en la mesa. Me regreso a la parte aquí con José Antonio. Cuando hablas de que impunidad, yo pregunto, ¿qué vio José Antonio? ¿Dónde pasó estos 900 millones que nunca vio? Que el propio Castañeda dijo que era casi imposible que pasaran frente a ti 900 millones y no los vieras. La estafa maestra, esta parte y esta obsesión tuya, Aurelio, al final del día con el tema de la educación. Parece que todavía no superas el tema de que no haya sido el candidato. Tú mero deberías de haber sido el candidato y no el yo mero que no ha llegado ni siquiera a poder avanzar. Y creo que parte de este punto otra vez de que vuelven a sacar el Bester está en la cárcel, está en su casa, déjenla en paz. Yo creo que ya es momento. Quienes llegaron al poder al final del día con el Bester es Felipe Calderón. Quienes llegaron al poder al final del día con el Bester o la crecieron y la fortalecieron fue el propio Vicente Fox. Entonces yo creo que paremos esta parte y empecemos a hablar un poco. ¿Quién la tiene en sus filas ahora? Pues no, el Bester está en la cárcel, el Bester está en la cárcel, en su casa, ya dejen a la pobre señora en paz, ¿no? Déjenla en su casa en paz, ¿no? Y yo creo que aquí parte de lo que tendríamos que estar planteando una vez más tendría que ver cuáles son las propuestas de las que estamos hablando y creo que Andrés Manuel propone, y esta es una parte importante, una economía al final de cuentas que está sostenida en 3 pilares importantes, donde se atiende la emergencia. Voy al tema económico porque me interesa muchísimo, nada más una cosa así rápido, a manera de percepción dentro de las campañas. Si esto fuera un partido de fútbol de 90 minutos, ¿en qué minuto vamos? ¿No? A 3 meses de la campaña. A ver, vamos hablando de una cosa más, fíjate, más que ponerlo como un partido de fútbol, yo lo pondría, esto está terminando, esto vamos a la mitad. Faltan 80 y tantos días, pero vamos a ponerlo aquí. Yo creo que aquí es muy claro que esto no parece un
un equipo de fútbol. Esto parece una piñata a la cual vinieron a estarle pegando estos tres señores y al final del día bonita. Sí, está bonita. Al final del día que vinieron a pegarle aquí, donde no hay un adorna muy bien planteamiento la mesa, ¿no? y donde no vienen a hacer planteamientos. Yo creo que lo importante es aquí venir a hacer planteamientos y no agarrarnos de piñata. Y no lo podría comparar con un partido de fútbol, yo lo podría comparar más como una cena de lucha libre. Tatiana Cloutier estaba por empezar ahí la exposición. Bueno, la acusación central, que incluso puso Jorge Castañeda hace un rato, es: van hacia una estatización, más Estado y menos mercado. Y a partir de ahí, que si cancelan el aeropuerto, que si van a expropiar, etcétera, etcétera. A ver, vamos a hablar de expropiación. No hay expropiación de nada. Yo creo que quitemos eso. ¿Y cuál fue el presidente que expropió la industria azucarera? El presidente con el que trabajó el señor. El presidente Vicente Fox expropió la industria azucarera en este país y aquí seguimos. Más gorditos les digo yo, pero aquí seguimos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos propone Andrés Manuel. Andrés Manuel trae una propuesta económica en la cual se busca ahorita atender la emergencia económica. Se proponen soluciones y ponemos a la gente en el centro. Aquí estamos hablando de un crecimiento incluyente en donde se eleva al final del día la productividad y donde se busca que los salarios aumenten para que la gente tenga más poder adquisitivo. Estamos hablando de cadena de proveedores, estamos hablando de fortalecer el mercado interno, pero también buscar un fortalecimiento de las exportaciones, no solamente mirando al vecino país del norte que vendría siendo Estados Unidos. Hablamos de cadena de proveedores, no estamos hablando de encerrarnos y hablar de este esquema del que nos están planteando simplemente como decir, esta es una mirada al pasado. Repito, el pasado son ellos. También creo ahorita que dices que Margarita gobernaría de forma diferente. Aquí están los números muy similares de Felipe Calderón y Peña Nieto, del panteón que han hecho este país y que lo han convertido. Y a mí me llama la atención que Margarita jamás se pronunció. Yo creo que si yo hubiera sido la esposa de un presidente de la República que tiene un país hecho un panteón y que hubiera hecho todo lo que hizo, yo me hubiera manifestado de alguna manera. Quedarse callado y ser cómplice. Y creo que en esto, cuando hablamos de valor, con Margarita el valor a la vida, bueno, con Felipe y Margarita el valor de la vida se perdió en este país. Entonces me parece difícil caminar a pensar que Margarita pudiera presentar un cambio por el solo hecho de ser mujer. Y es muy difícil hablarlo como mujer de esto porque normalmente dicen es que sí, no. Ser mujer no significa solamente ponerse un vestido. Ser mujer significa tener una manera de gobernar distinta y no tolerar este tipo de cosas que convierten al país en un panteón y quedarte callada y hablar que eso es tener valores. Creo que esto es penoso. No, cerrar. Pues para cerrar, yo lo que digo es, yo le pregunto a la gente que nos está viendo hoy si realmente se siente que su situación es mejor que hace 3, 6, 9 años y yo estoy segura que no. Estas reformas que nos han presentado, estas reformas que nos dijeron que nos iban a dar una mejor vida, no nos le están dando como sociedad y yo creo que esto es lo que representan ellos y nosotros estamos representando una diferencia en este sentido y estamos invitando a la gente a crear un futuro diferente, un futuro en donde realmente puedan tener apoyos los jóvenes para estudiar, donde puedan tener los jóvenes un apoyo para poder capacitarse y poder ingresar al mundo del trabajo, en donde podamos cortar de tajo la corrupción y no estar en estas situaciones intermedias donde la corrupción nos pasa de frente y ni siquiera nos damos cuenta y al final del día yo creo que la gente es mucho más lista y no se compra que este pasado no es lo que queremos en este país. Hay muchas divergencias sobre cuál es la posición de mí, de Anaya, de Margarita en las encuestas, pero todas las encuestas dicen que López Obrador va adelante. ¿Siente que tienen ya la presidencia en la bolsa? Yo creo que esto es ahora sí como el béisbol. El juego no se acaba hasta que entre el último out.